momento de las entrevistas en 24 horas. Saludamos a Jorge Benavides, presidente de EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas. Gracias por acompañarnos. Jorge, buenos días. ¿Cómo cierra el periodo con las empresas públicas, las dos empresas públicas? ¿Cuál es la evaluación, el cierre de estados financieros? ¿Cómo deja después de además un periodo tormentoso para las empresas públicas? Buen día, Milton. Gracias por la invitación. En efecto, estando ya a puertas de una transición, es importante que los ciudadanos conozcan el estado de las empresas públicas. Hablamos de 2 empresas públicas, 7 en el ámbito del sector estratégico y 5 en sectores no estratégicos. Actualmente, en el ámbito de lo que es la transparencia, estamos promoviendo la difusión de una plataforma en donde está toda la información económica y financiera de las empresas públicas, que dan cuenta, por ejemplo, de activos, pasivos, patrimonio, ejecución presupuestaria. Podemos decir que en su conjunto, como atribución de EMCO, que corresponde al gobierno corporativo adecuado, esto es aprobación de presupuestos, aprobación de planes estratégicos, aprobación de planes de gestión, va de acuerdo a lo que ha sido debidamente planificado por cada una de las empresas públicas. Hemos realizado en los 3 meses y medio, casi 4 que estamos de gestión, más de 45 directorios, para dejar con todos los instrumentos de gestión de las empresas públicas andando y que permitan al próximo gobierno y a las futuras autoridades tomar las mejores decisiones en el marco de los intereses institucionales de las empresas públicas y del país en su conjunto. Flopec, una de las empresas más cuestionadas y que ha sido centro del huracán, que incluso fue la causa, el manejo de Flopec, del intento de juicio político, del juicio político que no terminó al presidente de la República. Flopec es una de las empresas que se maneja actualmente de la mejor manera posible. Se puso incluso un gerente subrogante y en los primeros 6 meses de gestión del año 2023 llegó a tener utilidades superiores a los 160 millones de dólares. Este rato, por las coyunturas internacionales del precio del petróleo, actualmente Flopec es una de las empresas públicas en el ámbito estratégico que mejores utilidades produce al Estado ecuatoriano. Hablemos del tema eléctrico, que es la causa de la crisis, las empresas del sector eléctrico. Quiero empezar preguntándole por CENEL, creo que es la distribuidora más grande del país, que abarca la mayor cantidad de regiones. Ahora mismo, por disposición del gobierno, del Ministerio de Energía, CENEL tiene que hacer una importante inversión para contratar parte de esos 460 megavatios que se ha anunciado por parte del gobierno para atender la crisis eléctrica. Se compartirá parte con la empresa eléctrica Quito, pero la proporción es obviamente diferente, son 160 millones más o menos. Usted debe saber más de cifras. ¿Cómo está el tema de CENEL? De modo importante señalar que en CENEL hubo algunos problemas estructurales que nos llevaron cuando recién iniciamos la administración a cambiar. Actualmente hay un gerente subrogante, Marcelo Suárez Bermeo, el cual ha tomado una serie de decisiones importantes de cara a hacer frente a los problemas estructurales que tiene CENEL. CENEL tenía problemas de patrimonio que tenían que ver con pasivos laborales, con el tema de pérdida de energía, problemas en el cobro de la facturación. En ese sentido, actualmente, ¿cuál fue la respuesta que se da para hacer cara a la crisis, a estos efectos? Es que CENEL, encargada básicamente de la distribución de la energía, firmó un convenio con las 9 distribuidoras de energía a nivel ecuatoriano y sobre todo con la empresa eléctrica Quito para poder adquirir esos megavatios que hacen falta, poder representar la crisis. Actualmente la importancia de CENEL es superlativa. CENEL tiene presencia en 10 provincias del país y tiene más de 2.700.000 usuarios en el Ecuador. Ahora, a ver, 160 de inversión más o menos, 20 millones de esos, voy cerrando un poco las cifras, 20 millones de eso más o menos tendrá que invertir la empresa eléctrica Quito, ya está en el proceso de licitación, ya nos contó el gerente de la EEQ que hay 8 empresas interesadas. ¿Cómo le va a CENEL? Primero, ¿tiene los 140 para invertir? Segundo, ¿cómo está el proceso? ¿Usted qué sabe del proceso? Importante señalar que ese tema puntual no va a pasar por directorio de la empresa, del directorio que supone lo que es EMCO, teniendo en consideración de que aquellos temas que suben a directorio de la empresa solamente son los que tienen que ver con ordenador de gasto. Esto es un tema que corresponde a CENEL y a las distribuidoras de energía, por lo tanto no se conoce a nivel del directorio para tomar una decisión. No obstante, es permanente la información que van dando los gerentes de las distintas empresas públicas, tanto en los boletines mensuales como en los informes trimestrales. En ese sentido, la contratación directa y todo el procedimiento que suponga no es un asunto de competencia del directorio de CENEL, pero sí será debidamente informado. Pero si le informan, ¿usted qué sabe?
Por supuesto, ahí damos cuenta precisamente que se ha seguido los distintos procedimientos que encuentran en la normativa. Obviamente lo que tenga que ver con la contratación y demás. Pero como señalo, no es un asunto que sea finalmente decidido o discutido por SENEL. Pero estamos detrás, porque obviamente al estar encargados de la gestión de la empresa... ¿Qué sabe usted de lo que está pasando? Que está avanzando bastante bien. Este rato hay justamente ya distintos mecanismos para poder enfrentar el problema del estiaje. Como usted señala, los 450 megavatios. ¿En qué estado estamos en este momento con las contrataciones que tiene que hacer SENEL? Avanzan bastante bien. Pero, ¿qué es avanza? O sea, ya hay la primera, como una línea de tiempo, estimado Milton, para que los ciudadanos conozcan. Lo primero que se hizo es firmar un convenio entre SENEL y 9 distribuidoras de energía en el país. ¿Cuándo se firmó? Eso se firmó la semana pasada. Ok. Eso facilita un poco la distribución es el instrumento jurídico para poder llevar a cabo ya los procesos de contratación que deben realizar. Punto importante. Punto 2. La empresa eléctrica ya está trabajando, ya nos comunicaron. Está trabajando, así es. ¿SENEL cuántas interesadas tiene? ¿Cómo va a contratar? ¿Sabe usted eso? ¿Le han contado eso? Todavía no, porque eso informará en el informe trimestral, que esta semana precisamente ya se tienen los documentos para poder ser conocido en el directorio, pero solamente como un punto de información. Porque reitero, suben temas de las empresas públicas al directorio solamente por ordenador de gasto, es decir, aquellos temas que no puede el gerente general directamente contratar y deba tener algún tipo de autorización por parte del directorio. Pero como tal es un procedimiento que se lleva a cabo por parte de SENEL y las distintas distribuidoras de energía en el país. Usted, como presidente de EMCO, debe saber la situación financiera de SENEL, le preguntaba. Sí. ¿Tiene la capacidad económica para enfrentar esos 140 millones en contrataciones? Lo tiene, es fundamental lo que usted señala, porque incluso dentro de los informes técnicos que en su momento, como competencia del gerente general de SENEL, solicita informes al Ministerio de Energía y Minas, sobre todo al Ministerio de Economía y Finanzas, para advertir si la capacidad de la empresa es adecuada para poder hacer estos gastos de inversión. En ese sentido, por ejemplo, cuando supone un tema de que se tenga que hacer aumento del techo presupuestario de la empresa pública, podría ser conocido por el directorio. Pero en este caso, como señalo, la hoja de ruta ha sido determinada como una facultad que corresponde a SENEL y a las distribuidoras. ¿Por qué le pregunto este tema de si tiene o no la plata? Porque muchos entendidos en el tema eléctrico dicen, si el Estado, si el gobierno les deja a las distribuidoras la decisión de contratar 460 megavatios por no sé cuántos, 160 y pico de millones de dólares, van a quebrar las distribuidoras. Bueno, porque es un golpe demasiado fuerte absorberlo. Es importante lo que usted señala, Milton, para aclarar precisamente que la competencia que tienen los gerentes generales de las distintas empresas públicas es el buen manejo del gobierno corporativo, ejercer la representación judicial y extrajudicial y tomar todas sus decisiones en el marco de la normativa. Y entre esas decisiones precisamente está el hecho de que se hagan los estudios técnicos para no afectar a la empresa. De la información que tenemos no habría inconvenientes, solicitan los informes que corresponda, por supuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas y luego será informado este punto dentro del directorio, por ejemplo, que conocemos a partir de noviembre, el tercer trimestre, no solo de SENEL, de SELEC, sino que de todas las empresas públicas. Con esto, doctor, paso a hablar de SELEC, la Corporación Eléctrica Ecuatoriana, que es la macroempresa, digamos, del sector eléctrico. Y aquí sí le quiero preguntar, ¿qué ha encontrado usted? Porque todo el mundo dice, SELEC es la gran responsable de la crisis que está ocurriendo en este momento. Como un dato informativo, el año 2023 se han realizado 9 directorios de SELEC y hay que tener muy claro que la competencia del directorio es a partir de la planificación y de los planes estratégicos que en su momento fueron conocidos. Y ese es el principal problema, porque no ha habido planificación, o si ha habido, no se ejecutó. El problema resulta en que cuando se aprobó la planificación del 2023, que es la hoja de ruta o el instrumento que nos permite como directorio conocer los avances de la gestión del gerente general, es que no se previó un escenario de estiaje tan complejo. Y por otro lado, incluso las declaratorias de emergencia que posteriormente realiza el Ministerio competente del ramo, Energía y Minas, no estuvo previsto en ese primer inicio de planificación. ¿Qué es cuándo? Entonces, eso es en marzo, el primer trimestre del 2023. Pero en febrero, el 9 de febrero, hay uno de los primeros comunicados del SENACE, diciéndole al Ministerio de Energía, oigan, la crisis va a ser fuerte. Febrero, marzo, abril, mayo, comunicados del SENACE y no se hizo nada. Es que la responsabilidad... Había tiempo de mantener las termoeléctricas, de darles el mantenimiento para que funcionen a máxima capacidad. De 1.700 producen 800, es decir, está con el 50%.
Es que la particularidad es de que los documentos que se discuten en directorio son a partir de lo que formulan los cuerpos técnicos de cada una de las empresas públicas. Y el cuerpo técnico de la empresa Select dijo que no había la previsión de un en su momento no advirtió esas novedades. Pero perdóname, ¿y dónde están estos técnicos del Select? ¿Siguen trabajando? Es parte del equipo que corresponde a cada gerente general. Un momento que es súper importante aclarar para los ciudadanos que siguen esta entrevista es que con motivo, por ejemplo, del conocimiento del tercer trimestre, ahora en noviembre, se hace evaluación permanente de los gerentes generales y es una potestad del presidente del directorio observar la gestión adecuada o no y de tomar los correctivos que en este caso la suya. Claro, del directorio, pero no es una decisión solamente del presidente del directorio. Los directorios están conformados por 3 miembros, un delegado en el caso de las eléctricas, un delegado o el ministro de Energía y Minas, el ministro de Planificación y también el presidente del directorio que funge como secretario, el gerente general de la empresa. Lo que quiero señalar es que en su momento, en la planificación que se realizó, no se incluyó estos temas. No obstante, a pesar de ello, por parte de EMCO, cuando se hacen los informes, que son los documentos que se discuten luego en directorio, sí se advirtió y se pidió correctivos y la necesaria información precisamente para ¿Cuándo se pidieron los correctivos? Desde los primeros trimestres. El primer trimestre... Pero se corrigió, no se corrigió. Pero se ha ido dando seguimiento. Lo que pasa es que hay que tener en consideración un punto que es fundamental. Nosotros conocemos como directorio siguiendo lo que en su momento debidamente fue aprobado como plan estratégico o como plan de negocios. En el principio de lo que suponen las administraciones públicas, uno actúa en lo que se llama el principio de legalidad. Uno es competente y es responsable en el ámbito de lo que determinan las competencias, la Constitución y la ley. En ese sentido, nosotros como directorio hemos estado haciendo observaciones permanentes a la gerencia de Select y por eso se nos informó incluso en su momento de acciones concretas para enfrentar el estiaje, como el mantenimiento del parque térmico, el tema de mantener las unidades de generación y el aprovisionamiento de combustible para el tema de enfrentar. Cosas que nos hicieron. Sí se los ha hecho. De lo que nos ha hecho información, que nos ha remitido a directorio, se los ha hecho. Sin lugar a dudas, no ha habido una respuesta tan rápida por parte de la empresa eléctrica, de la empresa gestora, en este caso, de la distribuidora, de la generadora que es Select. ¿Y el gerente de Select es un subrogante? No, él es de los pocos gerentes que son titulares. Cuando nosotros asumimos la presidencia del directorio, él ya se encontraba en la gerencia titular. Actualmente, de los 12 gerentes que tienen las empresas públicas, 6 de ellos son subrogantes y están principalmente en el ámbito de los sectores estratégicos. ¿Y esto a qué responde? Esto es importante recalcar, a que se han tomado medidas urgentes para poder paliar algunas cosas que no iban bien en las empresas públicas, de cara precisamente a dar respuestas inmediatas al mejor manejo corporativo de cada una de ellas. ¿Usted qué sabe, por ejemplo, de la contratación de los 63 megavatios con estos motores que se adquirieron por 65 millones de dólares? 63 megavatios por 65 es un poquito más de 1 millón por megavatio. ¿Cómo está eso? ¿Usted conoce ese tema? Es un tema que se aprobó para el tema de Termo Quevedo, por ordenador de gasto, lo que decíamos, aquellas cosas que no puede directamente contratar el gerente suben a directorio. Esto fue un procedimiento que se llevó a cabo en julio del 2023 y se puso a conocimiento el procedimiento precontractual de todas las cuestiones que tengan que ver tanto con la transparencia y la contratación de procesos competitivos y de acciones urgentes precisamente para repotenciar el parque térmico y hacer frente a... ¿Y esos motores ya están funcionando? ¿Ya llegaron? Ya llegan ahora en diciembre. Ahora en diciembre llegan. Ahora en diciembre llegan los motores y en enero ya estarían ya las pruebas técnicas que deben hacer. Reitero, toda la información de tipo técnico ya les corresponde a Select. Sí, los procedimientos precontractuales son aquellos que son llevados por parte... ¿Qué más procedimientos precontractuales pasaron por usted? Básicamente los que tengan que ver, como señalo, que superen lo que puede directamente el gerente general. ¿Cuántos hay? Este rato lo único que se conoció concretamente del caso de Select es el tema de Termo Quevedo, estos motores que se compran en Corea, y un tema de gran relevancia para la nación que se aprobó el día viernes pasado, que supuso la aprobación por parte del directorio de Select de solicitar una línea de crédito tanto al Banco Interamericano de Desarrollo como al Banco Europeo de Inversiones para el tema de la interconexión con Perú por 500 kilovatios, que será una respuesta importante de cara a próximos escenarios complejos en materia de estiaje. Sería bueno saber quiénes son los técnicos que no advirtieron que el estiaje iba a ser tan grave. Yo ya los hubiera votado, pero como yo no soy gerente de Select ni nada por el estilo, se me pasa. Gracias por acompañarnos. Una cosita que quería terminar señalando. Nosotros, cuando conozcamos ahora el tercer trimestre en noviembre, damos seguimiento no solo al gerente de Select, sino que a todas las empresas. Y en ámbito de contribuir a la transparencia,
todas las resoluciones del directorio de las empresas públicas han sido debidamente publicadas ya en el registro oficial desde el año 2016, en aras de que la ciudadanía conozca efectivamente cómo se están llevando las decisiones a lo cargo de este cuerpo directorio, que maneja finalmente los recursos de la nación, los sectores estratégicos. Sí, y perdóneme por enfocarme tanto en el tema eléctrico, pero creo que es lo más importante ahora, que el país espera respuestas de parte de las autoridades. Y gracias por venir. Gracias a usted por la invitación, Milton. Jorge Benavides, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de la guerra en Medio Oriente.